Bienvenidos todos a la casa de Dios. Nos gozamos de estar juntos, nos gozamos de poder adorarle, alabarle, ser edificados en la palabra. También nos gozamos con quienes nos mirarán luego a través de internet. Esperamos que también el Espíritu Santo les hable y les ministre como lo ha hecho con nosotros. Desde el estudio que tuvimos a las 10, que el Señor ministró a nuestro corazón, y ahora a través de estas canciones tan hermosas que podemos elevar nuestro corazón a Dios. Cada canción que se iba cantando, yo hacía... Me están robando el mensaje, porque parecía que supieran, yo no le había comentado nada ni a Brandon ni a los demás de lo que iba a predicar. Seguramente el Espíritu Santo sí les dijo. Y cada canción era un acercamiento y una preparación para lo que Dios nos quiere ministrar en esta mañana a través de su palabra. En los últimos meses, diría, ¿de qué estuvimos predicando y considerando en la palabra? Apocalipsis. ¿De qué vamos a hablar hoy? Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 4. El trono de Dios. Así es el título del mensaje de esta mañana. El trono de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, Jesús, que es el protagonista de este libro de Apocalipsis o Revelación, se revela a Juan, le dice quién es y le dice el propósito por el cual le quiere hablar. En el capítulo 1 tenemos una revelación majestuosa de Jesús en gloria. En los evangelios vemos a Jesús, el Hijo de Dios, como el Cordero Redentor. En los evangelios lo vemos como el siervo sufriente que dio su vida para rescatarnos. Pero desde el versículo 1 de Apocalipsis 1:1, lo vemos como el Cristo resucitado, como el Señor de la gloria que gobierna sobre todo el universo. Por eso la Biblia dice, todos los seres creados en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es que hasta el mismo infierno va a doblar sus rodillas delante del Señor de gloria cuando Él se manifieste en su venida. Inmediatamente de que Jesús se revela a Juan en toda su gloria, en todo su poder, su magnificencia, el Señor le dice que escriba cartas a las iglesias. Y ahí estuvimos considerando cada una de las 7 cartas que figuran en los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, las cuales tienen un formato similar pero un contenido distinto. Son cartas personalizadas, así como la palabra de Dios, aunque es una, cada vez que la leemos, el Espíritu Santo nos habla en forma personalizada. Incluso a nosotros mismos, cada vez que leemos un pasaje, es como si fuera de alguna manera algo nuevo. Porque obviamente Dios nos dice lo mismo que ya nos había dicho, pero con un enfoque, con una frescura nueva y distinta. El día que leamos un pasaje bíblico y digamos, pero esto es siempre lo mismo, ya lo leí, cuidado, porque algo anda mal. Porque aunque leamos 100 veces un pasaje o un versículo, ¿y quién de nosotros no ha leído 100 veces, por ejemplo, el Salmo 23? O pasajes muy conocidos. Capaz que si agarramos algún pasaje ahí perdido de los profetas, esos poco conocidos, lo leemos y decimos, pero ¿y habré leído esto antes?
Pero hay pasajes que son sumamente conocidos, sobre todo pasajes de los Salmos, que los hemos leído cientos de veces. Cada vez que lo leemos, el Espíritu nos habla algo nuevo. En cada una de estas cartas, el Señor se presenta a la iglesia, le dice cómo está, le da recomendaciones, le felicita por las cosas buenas, le advierte por las cosas que necesitan ser cambiadas, y todas, absolutamente todas, cada una de las 7 cartas, terminan con una promesa especial de Dios para esa iglesia. Y para cada una de las iglesias del Señor a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía, Dios tiene una promesa específica. Y para nosotros también la tiene. Tenemos que escuchar la palabra de Dios para recibir esa promesa que Dios tiene para nosotros. Y dice el capítulo 4, que es el que nos va a ocupar en esta mañana: después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. ¿Después de qué? Después de cada una de las cartas. Después de ocuparse de la situación personal, de la problemática, de las cuestiones específicas de cada iglesia, el Señor dice, bueno, pero ahora vamos a levantar la vista al cielo. Y Juan tuvo que mirar, porque si él no hubiese mirado, no hubiese visto el cielo. A veces no vemos el cielo en nuestra vida porque no miramos, porque no levantamos la vista. Mantenemos la vista baja en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, y entonces no vemos al Señor en toda su magnificencia. Dice ahí en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, Jesús le dijo a los discípulos: levanten los ojos al cielo y vean que los campos ya están blancos para la cosecha. Y muchas veces el Señor nos llama a lo que hizo Juan: levantar la vista al cielo para verlo a Él en su gracia y en su poder. Dice, miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Notemos que Juan no vio una puerta abierta a través de la cual acceder al cielo, no vio una puerta abierta a través de la cual vio lo que había en el cielo, sino que la puerta estaba en el cielo y la puerta en el cielo estaba abierta. Es que cuando miramos al cielo y miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, la puerta de la alabanza, de la adoración, se abre para nosotros, se quitan los obstáculos. En la Biblia hay muchas puertas, o por lo menos unas cuantas. Jesús dijo, yo soy la puerta, las ovejas entran por mí. Jesús es la puerta de nuestra salvación. Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y esto es un detalle no menor. Para poder ver y pasar por esta puerta que está en el cielo, primero debimos pasar por la puerta de la salvación, que es Cristo. Si no le abrimos nuestro corazón, Él dice, justamente en el último versículo del capítulo 3 que vimos el domingo pasado, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y tendré compañerismo con Él. Así que para que se abra esta puerta en el cielo o esté abierta para nosotros, primero tenemos que pasar por la puerta que es Jesús para nuestra salvación y tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón hacia Él. Él vio esa puerta abierta y dice, la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta. Esto se refiere a lo que dice Apocalipsis 1, que el Señor le habló y su voz era tan potente que parecía una trompeta, una voz resonante, y me dice, sube acá
voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Juan tuvo que subir. No sabemos muy bien en qué consistió ese subir. Algunos piensan que se refiere al rapto de la iglesia, porque la Biblia enseña con toda claridad que un día seremos arrebatados, que un día vendrá el Señor y llevará a su iglesia, y ese rapto no aparece por ningún lado en Apocalipsis, y esto le ha devanado los sesos a los teólogos a lo largo de los siglos. Quizás es porque todo Apocalipsis transcurre después del rapto, cuando la iglesia ya está con el Señor. Por eso dice, sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Y como dijimos, ¿qué es esto? Es lo que está en los capítulos 2 y 3, los problemas de la iglesia, las dificultades, las luchas que en este mundo tendremos como hijo de Dios. Pero Él le quiere mostrar lo que tiene que suceder después. ¿Qué significa que tiene que suceder? Significa que inevitablemente va a suceder, que nadie puede impedir el avance de los planes de Dios. El mundo no va a seguir indefinidamente como está, sino que el mundo se está encaminando hacia el tiempo de la culminación. Y la culminación de los tiempos es algo inevitable, sencillamente porque Dios así lo ha determinado y necesariamente va a ocurrir. Entonces dice, te voy a mostrar lo que tiene que suceder. ¿Qué fue lo que vio Juan? Todo lo que vio son cosas que para nosotros son futuro. Cosas que todavía no ocurrieron, pero que Juan ya las vio como si hubiesen ocurrido. Estuve tentado a ponerle como título a este mensaje, Recuerdos del futuro. Pero lo voy a dejar ahí, el trono de Dios, porque creo que es lo que la idea central de este pasaje. Pero creo que todo el resto de Apocalipsis, que por lo menos vamos a ver en el próximo mensaje, el capítulo 5, y quizás después veamos algunos otros, tengamos esto en mente. A partir de ahora, Juan está hablándonos como si ya hubiese ocurrido lo que para nosotros es futuro, lo que todavía no ocurrió. Hay muchas películas, series, novelas que tratan de ir hacia el futuro, imaginar lo que va a pasar en el futuro. Bueno, Juan fue llevado al futuro y volvió para contárnoslo. Sube acá y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante dice, vino sobre mí el Espíritu. O en otras versiones dice, fui llevado en el Espíritu. Esto es algo muy importante porque en nuestra carne, en nuestra capacidad humana, en nuestras fuerzas, jamás vamos a entender las cosas de Dios y menos las cosas del futuro. Apocalipsis es un libro muy interesante, apasionante, trae revelaciones tremendas, pero nunca lo vamos a entender con la inteligencia humana. Solamente podemos entenderlo con la revelación de Dios. Por eso, cuando leemos toda la Biblia, pero este libro en especial, tenemos que dejar que el Espíritu nos hable y nos indique. A veces, cuanto más tratamos de razonarlo, menos entendemos.
porque Apocalipsis es un libro que está de alguna manera sellado, está escrito, relatado en un lenguaje sumamente simbólico, y entonces el relato muchas veces no sigue un orden o un esquema lógico. Y cuando tratamos de aplicarle la lógica, se nos complica y nos embarullamos y no llegamos a nada. Y lo más triste es que podamos llegar a decir, no, pero esto, quién sabe lo que Dios quiere decir. Dios quiere hablar muy claro a su pueblo. Tenemos que estar dispuestos a entenderlo en el Espíritu y dejar de lado la lógica humana, porque si no, necesariamente nos vamos a enredar. Pero lo interesante es que vino el Espíritu sobre él. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos ver la realidad de Dios y la realidad del cielo. Dice, vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. ¿Queremos ver a Dios en el cielo? ¿Queremos ver el trono de Dios? Llenémonos del Espíritu Santo y rindámonos, no sé si estoy diciendo bien, al Espíritu Santo. En la medida en que nos entregamos a su dirección es cuando se nos da revelación. Vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. ¿Qué es el trono? ¿Qué es un trono? Es el lugar desde donde un rey gobierna. Es un asiento especial, muy decorado, donde se sienta el rey. El trono no tiene importancia en sí como artefacto, sino por lo que representa, la autoridad y la dignidad del rey. Entonces, al ser el trono y alguien sentado en él, lo primero que Juan ve en el cielo, esto nos muestra que el trono tiene una importancia primordial. La autoridad de Dios es el fundamento del universo. Dios es Dios y como Dios es autoridad. Y dice que el que estaba sentado, que obviamente es Dios, tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Vamos a ver a lo largo del Apocalipsis que hay muchas piedras preciosas que se nombran en ella. Las piedras preciosas aparecen en la Biblia desde el principio. Hagamos memoria de cuándo es la primera vez que la Biblia habla de piedras preciosas. Está difícil. ¿Cuándo describe a Satanás? Satanás fue creado perfecto y estaba recubierto exterior e interiormente de piedras preciosas. Luego cayó y fue destituido del cielo. Pero la primera mención que se hace de las piedras preciosas es en la persona de Satanás. Después encontramos en el pectoral de los sacerdotes que tenían piedras preciosas. 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel, a las cuales los sacerdotes representaban delante de Dios y ministraban la presencia de Dios ante cada una de las tribus. Ahí en el libro de Éxodo y en Números se describe cómo era el pectoral, se describen 12 piedras preciosas, que no todas se sabe con exactitud qué piedra actual es, pero la mayoría sí. Y es interesante que la primera piedra que se menciona en el pectoral es el jaspe. Y la última, la cornalina. No sé si tiene algún detalle simbólico, pero es interesante que estas dos piedras de alguna manera representan toda la dignidad que los sacerdotes tenían
delante de Dios. El jaspe es una piedra transparente, parecida al diamante, una piedra luminosa que nos habla de la grandeza, de la pureza, de la luminosidad de Dios. Y la cornalina es roja, nos habla de la justicia de Dios. Y dice que alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. ¿Conocemos la esmeralda? Sí, bueno, yo nunca tuve una piedra preciosa en mis manos, pero todos hemos visto alguna película donde hemos visto esmeraldas. ¿Qué color tienen? Verdoso, verde. Generalmente un verde intenso, luminoso. Este arco iris era semejante a una esmeralda, o sea que era de color verde. El color verde que representa la esperanza. Y en este caso representa la gracia de Dios. Brandon nos hablaba el domingo pasado de ese pasaje en Hebreos que dice que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el momento oportuno. En el trono de Dios encontramos justicia, encontramos gracia y encontramos misericordia. Y Brandon explicaba que la justicia, ¿qué es? Darle a cada uno lo que merece. La misericordia, ¿cómo era? No darle al que merece lo que merece. Y la gracia, darle al que no merece lo que no merece. En el Antiguo Testamento y sobre todo en los Salmos encontramos mucho que David y otros salmistas imploran a Dios que aplique justicia. Sobre todo piden justicia en contra de sus enemigos, de sus opresores, de las personas que le hacen mal. Pero en el Nuevo Testamento se nos instruye que más que justicia, imploremos gracia e imploremos misericordia. Porque si imploramos justicia, ¿qué puede pasar? Que nosotros mismos salgamos mal parados. Porque si Dios le da a cada uno lo que merece, le va a dar a mis enemigos lo que merecen. Pero si me lo da a mí, es complicado. En cambio, si yo pido misericordia, que no les dé lo que se merecen, Dios me va a dar gracia. Me va a añadir lo que yo tampoco merezco. Yo muchas veces que he predicado sobre este tema pongo un ejemplo, que seguramente la mayoría ya lo escuchó, pero hay 2 o 3 que no lo escucharon, por eso lo voy a poner, de un panadero de hace varios siglos, poco después de la Edad Media, que un agricultor, un tambero, no sé si había tamberos en ese momento, pero alguien que tenía vacas, le vendía manteca al panadero y con eso le pagaba el pan que le compraba. Entonces le llevaba un cuadradito de 1 kilo de manteca y con eso se llevaba 1 kilo de pan. Obviamente la manteca vale más que el pan, así que con 1 kilo de manteca le pagaba el pan de toda la semana. Pero el panadero empezó a pesar la manteca y vio que el kilo era de 800 gramos. Entonces empezó a levantar presión, como muchas veces alguien dijo acá que le pasa, a mí no me pasa nunca, pero a algunos les pasa, y le hizo una demanda y lo llevó al juez. Entonces el juez mandó llamar al agricultor, al campesino, le leyó la acusación y le dio la oportunidad de que se defendiera. Entonces el campesino dijo: lo que pasa, señor juez, que yo soy pobre, yo no tengo
balanza. Entonces con un palo medí bien 2 partes iguales y puse 2 platillos y con eso hice una balanza casera. Y como no tengo pesas, usaba el pan del panadero y así pesaba el kilo de manteca. El juez se torna hacia el costado, mira al panadero y el panadero se empezó a hundir en el banquillo, quería que se lo tragara la tierra. Pero así nos puede pasar a nosotros delante de Dios cuando reclamamos justicia. Cuando pedimos misericordia no nos va a pasar eso, porque estamos de antemano admitiendo que no merecemos nada y que todo lo que podamos reclamar o pedir será por gracia. Gracia que necesitamos nosotros, pero también necesitan los demás, incluso nuestros enemigos, opresores o perturbadores. Entonces, este trono es un trono de gracia, porque es un trono color esmeralda, que representa la gracia, la misericordia, el favor de Dios. ¿Dónde conocimos el arco iris? Bueno, alguno me va a decir en el Prado, no, después del arca de Noé. Cuando Dios ejecutó juicio en la tierra y después del juicio puso el arco iris como una señal de que ya no iba a destruir la tierra. ¿Cómo es el arco iris? De muchos colores. Este es de un solo color. Solo contiene gracia y misericordia. Ahora, ¿el arco iris qué forma tiene? De arco, justamente, por eso es arco iris. Por la parte de arriba es completo, pero está roto por la parte de abajo. Significa que el pacto que Dios hizo a través del arco iris es completo, mirado desde el cielo, pero es imperfecto, mirado desde la tierra. Es un pacto que solo Dios puede cumplir y que el hombre lo ha roto. Sin embargo, Dios mantiene su pacto. Pero este arco iris, ¿cómo es? Completo, dice, alrededor del trono había un arco iris. Este arco iris es circular. Este arco iris es perfecto. Este arco iris es completo. Porque en el cielo el pacto ya no tiene un componente humano. Solamente está la gracia de Dios. Alrededor, entonces, todo alrededor del trono estaba ese arco iris y dice después que rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Acá vemos nuevamente la autoridad de Dios, que es una autoridad que se transmite a estos 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? En todo el libro de Apocalipsis los vemos actuar, pero no se nos dice con exactitud si son ángeles o si son hombres. Mucho se ha especulado acerca de ellos. ¿Por qué el número 24? Quizás es la suma de los 12 patriarcas, las 12 tribus y los 12 apóstoles. Muchos han visto en este número 24 la unión del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero en realidad no sabemos. Lo que sí sabemos es que son justamente 24
ancianos. Ancianos siempre está relacionado en la Biblia con personas de autoridad, personas de experiencia, y si son ancianos y encima están en tronos, nos da una idea de su dignidad y de su autoridad. Y estos 24 ancianos están vestidos con ropas blancas. La Biblia siempre asocia las ropas blancas con la pureza, con la santidad. Esto nos muestra que para estar delante del trono de Dios, la santidad es imprescindible. Por eso dice ahí en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora dice más adelante en Apocalipsis, ya sobre el final, que a sus santos se les ha concedido que se vistan de lino fino, limpio y resplandecientes, porque, dice, las vestiduras blancas han sido lavadas en la sangre del Cordero. Así que nosotros cuando estemos en el cielo no vamos a llevar ropas de acá, porque no van a estar blancas, sino que se nos van a dar ropas blancas lavadas en la sangre del Cordero. Y, dice, coronas de oro. Una corona de oro en la cabeza. El oro también representa la pureza, el valor. El oro es uno de los metales más nobles y que estas coronas sean de oro significa o representan la dignidad de estos ancianos que tenían estas coronas. Y dice que del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Esto nos muestra que la presencia de Dios es impresionante, es majestuosa. A Juan le parecían relámpagos, truenos, casi no podía estar delante de la gloria y de la magnificencia de Dios. Cuando Dios descendió en su gloria en el tabernáculo, cuando llenó el templo, cuando se apareció a los pastores, cuando se apareció a los discípulos, siempre la gloria de Dios es algo que casi aniquila a las personas a quienes visita. Dice que salía eso y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego que son los 7 espíritus de Dios y había algo parecido a un mar de vidrio como cristal transparente. Estas antorchas de fuego o lámparas, dice en otras versiones, que ardían continuamente delante del trono, dice que representan la plenitud del Espíritu de Dios. Y esto que por primera vez se menciona acá es una constante que después se repite a lo largo de todo el Apocalipsis. En el cielo encontramos la Trinidad de Dios. Aquí está Dios el Padre en el trono, está el Espíritu Santo y el Hijo, que es representado como un cordero inmolado. Yo no sé cuando estemos en el cielo cómo va a ser ver a Dios y verlo a las 3 personas al mismo tiempo, pero en base a Apocalipsis es lo que va a suceder. Y dice que en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Esto generalmente se interpreta, no es que tuvieran puro ojo, como las ventosas de un pulpo, sino que simboliza la capacidad para ver, para conocer, para entender. Eran criaturas que todo lo veían, todo lo entendían y todo lo discernían. Y dice que el primero de esos seres vivientes o de esas criaturas era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Aquí también hay mucha discusión si estas características es que un cuarto de estas criaturas
tenía una característica, otro cuarto tenía otra y otro 25% otra, o si representa en forma general, el león representa la fuerza, la dignidad. A Jesús se lo menciona en la palabra como el león de Judá, como el que tiene el poder, el reino. El toro o becerro, dice en otras versiones, representa la fuerza. El hombre, en general, se lo identifica como la inteligencia, el ser pensante, aunque esto más o menos. Y el cuarto dice, semejante a un águila en vuelo. ¿Cómo es el vuelo del águila? Tremendo, majestuoso. Es uno de los vuelos más hermosos que podemos ver en un ave. Entonces, estos 4 seres representan esas características de los verdaderos adoradores. La majestuosidad, la fuerza, la dignidad y la inteligencia. Y dice que cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar. Esto de las alas apoya fuertemente la idea de quienes piensan que son ángeles. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Y cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono, exclamando. Esto es un hermoso ejemplo para nosotros, que no se nos ha dado ni tronos ni coronas de oro. A cada uno se nos ha dado algún tipo de autoridad o de dignidad, pero no llegamos ni a los pies de estos ancianos que tenían tronos y coronas de oros. Sin embargo, a pesar de toda su dignidad, de su trono y de sus coronas, ¿qué hacían? Se bajaban del trono, ponían sus coronas delante de Dios y postrados le adoraban. Esto nos muestra que no importa lo alto que lleguemos en nuestra posición, en lo que sea, siempre tenemos que tener delante de Dios la humildad de despojarnos y de postrarnos en adoración. Casi que este debiera ser nuestro estado natural, despojados de nuestra dignidad y postrados en adoración delante de Dios. Y estos ancianos, ¿cuándo adoraban a Dios? Dice que cada vez que los seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias. ¿Y cuándo dice que lo hacían los 4 seres vivientes? Continuamente. Entonces los ancianos continuamente estaban postrándose, bajando de su trono para arrodillarse delante de Dios y rendir sus coronas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y cantaban este cántico que dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es un canto que obviamente se ha cantado a lo largo de toda la historia de la Iglesia cristiana. Un canto de adoración, de exaltación y de rendición a Dios. Vi en el cielo un trono y a alguien sentado en el trono. En el trono celestial, ¿quién está sentado? Dios, Dios el Padre, que gobierna todo el universo. Creo que poca dificultad tenemos para entender que Dios reina
desde el trono supremo y universal. Pero así como había 24 tronos donde estaban los ancianos, los cuales se bajaban del trono y se postraban y rendían sus coronas, cada uno de nosotros tiene un trono, que es el trono de su corazón, el trono de nuestra vida. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos no es quién está en el trono celestial, porque ya sabemos que está Dios. La pregunta que Dios nos hace en esta mañana es quién está en el trono de nuestro corazón. ¿Quién realmente gobierna nuestra vida? ¿Y cuál es la respuesta prefabricada que tenemos? Jesús, Dios, o alguien dice otra cosa. No, la respuesta políticamente correcta es esa. Jesús reina en mi vida. Jesús ocupa el trono de mi corazón. Pero realmente en la práctica, en lo profundo, cuando estamos, como alguien decía hoy, desnudos delante de Dios, ¿quién está en el trono de mi corazón? Yo sé que no siempre está Jesús. A veces está mi mal genio, no sos la única. A veces está mi carnalidad. Más veces de las que quisiera está mi orgullo. El orgullo es terrible, cómo se quiere apropiar del trono de nuestro corazón. Entonces, más que ver el trono en el cielo, lo importante es cómo nos ve Dios desde el cielo. ¿Qué ve en el trono de nuestro corazón? ¿Qué ve que gobierna nuestra vida, nuestras emociones y nuestra voluntad? Y otra cosa que quería dejarles, y con esto terminamos el mensaje, es que Juan participó de esta adoración celestial en carácter de observador. Él venía del siglo I, él fue llevado en el Espíritu para observar, para ver, pero no fue parte de la adoración espiritual. Y muchas veces nosotros somos más observadores que participantes de la adoración a Dios. Muchas veces nos encanta poner alabanzas en YouTube y está bien, nos edifica, pero cuando nos sentamos frente al televisor o la computadora para escuchar una alabanza en YouTube, ¿qué estamos haciendo? Observando alabanza. Alabanza que está ahí empaquetada, envasada. A Dios la alabanza que realmente le llega al trono es la que brota de nuestro interior. Con esto no digo que dejemos de mirar videos de alabanza porque son buenos, porque nos edifican, porque nos hablan, pero tenemos que complementarlo con una vivencia personal, con la alabanza que brota de nuestro corazón.